vamos a darle ahora las claves, ¿ya? Esto corresponde a la semana 6, literatura peruana 1, y el hombre es considerado como un componente más. La explicación anterior corresponde al carácter de la literatura quechua prehispánica. Ya. Ahí nos están dando 4 características de la literatura quechua y nos han dado un concepto, ¿no? Nos están preguntando a qué característica corresponde ese concepto. Entonces vamos explicando, ¿no? El panteísmo consiste en la creencia de que todo lo que existe está en relación con la divinidad. Es decir, se piensa que hay un Dios que está en todos lados, ¿no? Al mismo tiempo. Eso es el panteísmo, ¿no? Un Dios que está en todos lados al mismo tiempo. Lo colectivo se refiere a la participación de la comunidad en las actividades para un bien común. Todos trabajan por el bien de todos, ¿no? Eso se entiende como colectivismo. Lo cosmogónico se refiere a la concepción de la creación del universo. Claro, ellos pensaban que el universo ha sido creado por un dios llamado Viracocha, ¿no? Y que el universo está dividido en 3 partes, ¿no? El mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo. Y animista, como ya sabemos, alumno, consiste en darle alma, en darle vida a los seres inanimados, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta, ¿no? La D de dado. La explicación anterior corresponde al carácter animista de la literatura quechua prehispánica, la D de dado. No te olvides que esto, alumno, queda grabado en el video, así que después en el video ya lo puedes verificar y puedes cotejar las claves, ¿ya? Vamos a avanzar. 2. Con respecto a la obra Ollantay, señale la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver, 1. ¿Es un drama compuesto en la colonia, originalmente en verso y en quechua? Claro, eso es verdadero, pues, ¿no? Quien lo escribe en quechua es el curita Antonio Valdés, ¿no? Antonio Valdés en el año 1777, ¿no? 2. Ollanta no puede casarse formalmente con Cusicoyor por su origen plebeyo. Claro, Ollanta, habíamos dicho, pertenecía a la nobleza de privilegio y Cusicoyor era nobleza de sangre. No se podían casar por las diferencias sociales. 3. La obra presenta 3 tipos de poder, el autoritario, el flexible y el religioso. No, esto es falso, ¿no? En la obra encontramos que hay 2 tipos de poder, el autoritario, que lo representa Pachacútec, y el flexible, que lo representa Tupac Yupanqui. Aparece un sacerdote en la obra, que es el Wilcauma, pero no trasciende, ¿no? Su poder no es tan importante en la obra, ¿no? Por eso sería falsa, ¿no? Sería falsa. La 4, el autoritarismo de Tupac Yupanqui provoca la rebelión del general Ollanta. No, falso, pues. El autoritarismo no es de Tupac Yupanqui, ¿no? Era de Pachacútec, ¿no? Pachacútec. Más bien Tupac Yupanqui representa la magnanimidad, o sea, la bondad, ¿no? La bondad. Y 5, la influencia del teatro de la Edad de Oro se evidencia en la presencia de personajes planos como el galán, la dama y el gracioso. Claro, eso es verdadero, ¿no? Habíamos dicho que la obra alumno tiene mucha influencia de la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega, ¿no? Fuenteovejuna de Lope de Vega. Entonces la respuesta sería pues la de Dadito, ¿no? La respuesta es la de Dadito. A ver, pregunta 3. Aquí tenemos un fragmento, alumno, donde Ollanta conversa con Rumiñahui. Rumiñahui recuerda que era el general de Tupac Yupanqui, ¿no? Ollanta dice, ¿eres tú Rumiñahui, general del Antisuyo? Y Rumiñahui le responde, sí, yo soy ese meteorito, por eso chorreo sangre. Ollanta, arriba, ven a mis brazos, porque, ¿por qué te han tratado así? ¿Quién te ha traído hasta aquí, a este tambo, a mi presencia? Traed vestiduras nuevas, que en verdad amo a este príncipe. ¿Qué has hecho? Que estás tan solo. No voy a darte la muerte. Claro. Aquí, alumno, en el fragmento observamos que Rumiñahui está ya ejecutando su mentira, ¿no? Él se ha hecho golpear, ¿no? El cuerpo para poder entrar al antisuyo y engañar, pues, a Ollanta, ¿no? Él, vamos a ver que siente pena por Rumiñahui, ¿sí? Era su compañero cuando servía a Pachacútec, y ahora, pues, Rumiñahui lo está engañando, ¿no? Para poder capturarlo. Entonces, aquí, alumno, la clave sería, pues, la de dado. Rumiñahui utiliza la compasión
para engañar astutamente a Ollanta, ¿no? Ahí vamos a ver que Rumiñahui en la obra representa pues la astucia. Así es, Nicole, representa la astucia, ¿no? Muy bien, la clave de David. En la pregunta número 4, con respecto a la literatura de la conquista, seleccione los enunciados correctos. Este periodo marca el inicio de la transculturación, por supuesto, ¿no? Dijimos que la transculturación, alumno, es la fusión de las dos culturas, ¿no? En la obra vamos a ver que se mezcla el castellano con el quechua. Ahí se fusionan las dos culturas. Se expresa una visión parcializante de los hechos, eso también es verdadero, ¿no? Habíamos dicho que los autores manipulan la verdad porque escriben de acuerdo a sus intereses, ¿no? Claro, los autores recuerdan que proceden de diferentes etnias, ¿no? Y cada uno defiende sus intereses. La crónica es una narración de pretensión histórica, claro, la crónica, alumno, pero su problema es que cae en la subjetividad, ¿no? Cae en la subjetividad. La 1 sería verdadero, la 2 sería verdadero, la 3 sería verdadero, ¿no? La 4, las coplas eran poemas orales de la vertiente culta, no, eso es falso, ¿no? Las coplas, alumnos, pertenecen a la vertiente popular, ¿sí? A la vertiente popular, porque lo escribían pues personas que no eran especialistas en literatura, ¿no? Como dice acá, gente iletrada, ¿no? Mercaderes, soldados, ¿no? Ellos componían las coplas, ¿no? Era de la o falsedad. A ver, 1. Presenta una mixtura lingüística entre el quechua, el castellano y el aymara, verdadero, ¿no? Guamán Poma, alumno, recurre a estas 3 lenguas, ¿no? En la obra. 2. El narrador realza su origen yarovilca y condena la aparición de los mestizos, por supuesto, ¿no? Él considera, alumno, que su familia procede, pues, de una etnia bastante guerrera, ¿no? Que eran los yarovilcas, ¿no? Y condena a los mestizos, porque los mestizos están originando la desaparición de los indios, ¿no? Eso es verdad. Incorpora casi 400 dibujos y repite varias veces la frase, y no hay remedio. Exacto, eso es cierto, ¿no? Y no hay remedio, alumno, es como una especie de estribillo. Es un estribillo que repite a cada rato Guamán Poma, como diciendo que nadie hace algo por los indios, ¿no? Eso es verdad. 4. La obra se configura como una carta crónica dirigida al rey de España, Felipe III. Claro. Felipe III, alumno, es a quien está dirigida la obra, ¿no? Te dije que había hasta un apartado que se llama Pregunta a su Majestad, ¿no? Ahí hay un diálogo imaginario entre Guamán Poma y el rey de España, ¿no? Felipe III. Y 5, propone que las comunidades de indios y de españoles no deben mezclarse. Claro, eso es verdadero, ¿no? Tiene que haber una república de españoles y una república de indios, ¿no? Bueno, la clave sería la de heredado, ¿no? Todas son verdaderas, todas son verdaderas. Pregunta número 6. Analice el siguiente dibujo de la nueva Corónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma Ayala y marque la alternativa correcta. Ya. Este gráfico, alumno, creo que yo te lo había comentado la semana pasada, presenta aquellas personas que abusan del indio, ¿no? Guamán Poma, vamos a ver que aquí utiliza la alegoría para presentar aquellas personas que abusan del indio. Bueno, ahí vemos dibujado un dragón que, bueno, según Guamán Poma es como una serpiente, ¿no? Es un dragón, ¿no? Pero él dice que es una serpiente, ¿no? Ese dragón o serpiente sería pues el corregidor, ¿no? Es que está acá, ¿no? En la parte superior izquierda, ¿no? Este es la serpiente, que sería el corregidor. Debajo, alumno, acá, este sería el león, y el león es el encomendero, el encomendero. Aquí abajo, en la parte inferior izquierda, está el ratón. El ratón es el cacique principal, ¿no? El cacique, alumno, también es un indígena, ¿no? Que tiene este cargo, ¿no? También abusa del indio, ¿no? El ratón es el cacique principal. En la parte superior derecha está el tigre.
El tigre para Guamán Poma es el español del tambo, ¿no? El español del tambo. Luego, debajo está la zorra. La zorra es el padre de la doctrina. El padre de la doctrina. ¿Quién es ese profe? Bueno, es el cura, pues, ¿no? El cura que también abusa del indio, ¿no? El padre de la doctrina, el cura. Y en la parte inferior derecha está el gato, ¿sí? El gato, que es el escribano, ¿no? El escribano. Los 6 personajes están representados por medio de alegorías, ¿no? Entonces, ahí alumno la clave sería pues la B, ¿no? Se enuncia alegóricamente a aquellos que abusaban del indio, ¿no? Clave B de barco. Bien, en la pregunta 7, alumno, tenemos un fragmento de los comentarios reales de los incas, ¿no? Dice, aunque ha habido españoles curiosos que han escrito la República del Nuevo Mundo, como la de México y la del Perú, y la de otros reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la relación entera que de ellos se pudiera dar, que lo he notado particularmente en las cosas que del Perú he visto escritas, de las cuales, como natural de la ciudad del Cusco, que fue otra Roma en aquel imperio, tengo más larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores han dado. Sobre el fragmento anterior de los comentarios reales, se puede deducir que el Inca Garcilaso de la Vega, acá dice deducir, ¿no? O sea, es algo que no está explícito, ¿no? Se puede deducir. Bueno, apela a su origen para sentar su autoridad frente a los españoles. Claro, aquí vamos a ver que él está diciendo que es natural de la ciudad del Cusco, ¿no? Y por ese motivo él tiene la mejor información, ¿no? Como dice acá, ¿no? Tiene más clara noticia de lo que ocurrió, ¿no? Está apelando a su origen para justamente contar lo que ocurrió en verdad, ¿no? ¿Critica duramente los errores cometidos por todos los cronistas? No, pues, es que aquí alumno, él no está hablando de todos los cronistas, ¿no? Él está hablando, alumno, solamente de los españoles, nada más. Aquí lo dice, ¿no? Solamente de los españoles. Acá no critica, por ejemplo, a los cronistas indígenas, ¿no? O a los cronistas mestizos, ¿no? Solamente critica a los españoles, ¿no? Por eso no puedo decir que la ve la clave, ¿no? Porque no critica a todos los cronistas, solamente a los españoles. ¿Se cuestiona la imagen de barbarie que los españoles formaron del Ande? No, falso. Aquí el alumno no presenta los abusos que cometían los españoles con los indios, ¿no? Solamente él dice, ¿no? Que es del Cusco y va a contar la verdad, ¿no? Pero no presenta imagen de barbarie. Desestima la presencia de la religión en la interpretación del quechua. Bueno, eso alumno no se ve aquí en el fragmento, ¿no? Eso no se ve en el fragmento. No habla en ningún momento de la religión o de la interpretación del quechua, ¿no? Eso no se menciona en el fragmento, ¿no? Entonces, por descarte, alumno, la clave sería la A de avión. La clave sería la A de avión. He visto que muchos han fallado en esta pregunta. Varios han fallado en esta pregunta. Muchos han marcado la B. Muchos han marcado la B. Pero, alumno, aquí, como se está viendo, no critica, pues, a todos los cronistas, ¿no? Sería, pues, que critique a los españoles, a los indígenas y a los mestizos, ¿no? Por eso lee bien, alumno, lo que te están preguntando. ¿Ah? No critica a todos los cronistas. Lee bien, alumno. ¿Ah? La pregunta 8, también aquí han fallado varios. Elija las proposiciones correctas con respecto a la literatura de la emancipación. 1. ¿Recibe la influencia del neoclasicismo y la ilustración? Claro. Te dije, alumno, que ellos van a imitar las técnicas del neoclasicismo, ¿no? Y van a copiar también a la ilustración francesa. ¿Te acuerdas que había un grupo llamado la Ilustración, donde estaba Rousseau, Montesquieu, etcétera? Ellos, por medio de la enciclopedia, van a educar al pueblo para que se levante y haga la Revolución Francesa. Igualito hicieron acá el grupo de la Sociedad Amante del País, por medio del Mercurio peruano, querían educar al pueblo para que se levante en contra del español. Entonces, sí hubo influencia de la Ilustración, verdadero. 2, entre sus temas está la política, el indio y el paisaje americano, por supuesto. Eso también lo expliqué. La política, alumno, es uno de los temas principales de la emancipación, ¿no? Los criollos querían que se vayan los españoles para ellos quedarse con el poder. El indio, ¿no? Melgar, vamos a ver, alumno, que en sus fábulas, ¿no? En sus fábulas revalora, pues, al indio, ¿no?
dice que es tratado como si fuera pues un animal, ¿no? Un ser marginado, ¿no? Y también Melgar, recordarás alumno que rescata el jarawi quechua, ¿no? En sus yarabíes, ¿no? Ahí está abordando pues tema indígena, ¿no? En el jarawi quechua, ¿no? Y el paisaje americano, te dije, ¿no? Que aquí en la emancipación ellos ven América como una sola nación, ¿sí? Aquí vamos a ver que todos los pueblos de América se querían liberar, y entonces América se ve como una sola nación. Entonces la dos es verdadero. Tres, introduce los mitos y la leyenda de la época prehispánica con afán didáctico. Esto es falso, falso, falso. Si bien se toma como motivo al indio alumno, por su carácter marginado, explotado, no se habla de sus mitos y sus leyendas, ¿no? De la época prehispánica, eso es totalmente falso, ¿no? No se habla de eso. Cuatro, los géneros más destacados fueron la poesía, la carta y el teatro. Falso. Sí hubo poesía, por ejemplo, con Mariano Melgar, sí hubo carta con Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, pero en un momento hubo teatro, alumno. Teatro no hubo en este momento, ¿no? Falso. Y cinco, hubo una actitud reflexiva y crítica de la mujer a través de la literatura. Falso, falso, falso. La mujer alumno vamos a ver que estuvo ausente en la discusión literaria durante la emancipación. La mujer alumno lamentablemente aquí no participaba, ¿no? Los que participaban eran los varones. Recién en el realismo peruano, ahí la mujer va a tener un papel más protagónico, ¿no? La mujer va a plantear abiertamente su crítica en el realismo, ¿no? Pero aquí todavía no. Entonces la respuesta, alumno, sería la A de avión. La respuesta sería la A de avión. Pregunta número 9. A ver, este es el fragmento del Yarabí 4, ¿no? De Mariano Melgar, Yarabí 4. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hayan preso te harán cruel martirio, no sea que te casen, huye tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Con respecto a los versos anteriores, Yarabí 4 de Mariano Melgar, elija la opción incorrecta. Ojo, me está diciendo la incorrecta. Entonces, 9. El yarabí incorpora algunos elementos del jarawi quechua, por supuesto, ¿no? Ahí vamos a ver que utiliza el símbolo de la paloma. El símbolo de la paloma pertenece al jarawi urpi, ¿no? El jarawi urpi. De ahí lo saca Melgar, ¿no? Del jarawi urpi. En la B, la voz lírica expresa el tema del amor doliente y contrariado, por supuesto, ¿no? Porque vemos aquí, alumno, que el poeta le está pidiendo a su amada que regrese a su lado, ¿no? Antes que conozca a alguien que pueda lastimarla. O sea, le está rogando a la amada, ¿no? Se ve ahí el tema del amor doliente, ¿no? Le ruega a la amada para que vuelva. C, se usa la anáfora y el estribillo en un requerimiento amoroso. Claro, el estribillo, alumno, se ve a cada rato cuando repite, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Ahí se ve el requerimiento amoroso, verdadero. Y la anáfora se ve al repetir la palabra vuelve, vuelve al inicio de los versos, ¿no? Verdadero. La D, el dulce nido constituye una metáfora de la mujer amada. No, pues falso, ¿no? Cuando dice, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, la palomita es la mujer, pero el dulce nido, ¿quién es? El dulce nido es el poeta, pues, alumno. Claro, el poeta representa el dulce nido porque en él la amada va a encontrar refugio. O sea, en él va a encontrar un amor sincero, ¿no? Un amor sincero. Entonces la clave sería pues la D de dado, ¿no? Esa es la incorrecta, ¿no? La D de dado. Bien, la pregunta número 10. El costumbrismo peruano es una corriente literaria desarrollada a comienzo del siglo XIX que marcó el inicio de la República. De acuerdo con sus características, elija los enunciados correctos. Ya. 1. ¿Describe las múltiples costumbres a lo largo de la historia peruana? No, eso es falso, falso, falso. Yo les dije, alumno, que el costumbrismo solo habla del presente. No habla de historia, de el pasado, no, solamente habla del presente. 2, mantuvo una influencia del neoclasicismo y del romanticismo, eso es verdad, ¿no? Del neoclasicismo toma el afán didáctico y del romanticismo toma el nacionalismo, ¿no? Verdadero.
3, es centralista y apela a la sátira para criticar los vicios sociales. Verdadero, porque el costumbrismo solo se dio en Lima, no se dio en provincias, solo en Lima, y apela al humor, la sátira, para criticar a los diferentes estratos sociales. Eso es verdad. Apela al humor para criticar los diferentes estratos sociales. 4, se mezcla la realidad con hechos extraídos del imaginario popular. No, eso es falso. El costumbrismo alumno se caracteriza por ser verosímil. ¿Qué quiere decir verosímil, profe? Que cuenta hechos creíbles. Cuenta hechos creíbles. En el costumbrismo alumno no hay hechos fantásticos ni imaginarios. Solo cuenta hechos reales, creíbles, ¿no? Y 5, en sus dos vertientes se cultivó la poesía, el teatro y el periodismo. Sí, eso es verdadero, ¿no? Tanto en el criollismo como en el anticriollismo hubo poesía, hubo teatro y hubo periodismo, ¿no? Eso es verdadero. Entonces la respuesta, alumno, sería la A de avión. La A de avión. En la pregunta 11 tenemos un diálogo de la obra Ñacatita, ¿no? Dialoga don Alejo, don Jesús y doña Rufina. Dice don Alejo, usted va de promené, según lo que viendo estoy, pero con capa. ¿Quién usa ya ese ropaje español? Parece que usted viviera en los tiempos de Godoy. Don Jesús, yo me visto como quiero. Doña Rufina, ¿qué respuesta? ¿Cuándo no? Y don Alejo, póngase usted un Lord Ragland, que es el traje con mi faut, donde Rosac compré el mío, y pintado me salió. Me costó caro, ¿verdad? Pero es el que sirve hoy de modelo en todo Lima. No es extraño, tengo yo un gusto tan exquisito y luego me ha dado Dios un cuerpo tan, ¿no es así? Del fragmento anterior de la comedia Ñacatita se desprende que uno de los temas desarrollados en la obra es, bueno, aquí, alumno, vemos que don Alejo es una persona que le gusta las modas extranjeras. Es una persona que está obsesionado por las modas extranjeras. Y vamos a ver que se burla de don Jesús por su manera de vestirse a la antigua, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que don Alejo representa el esnovismo, ¿no? El esnovismo, claro. El esnovismo, alumno, como dice acá, es la imitación a la moda, ¿no? Extranjera, ¿no? Es la persona que le gusta la moda extranjera, ¿no? Clave sería la D de dadito. Clave sería la D de dadito. Bien, vamos a ver la pregunta número 12. A ver, don Alejo es un partido que así nomás no se encuentra. ¿Cuántas hijas se darían de santos con una piedra porque el cielo les mandase una mamada como esta? Los hombres hoy en día no se casan tan a secas, pues como están a tres dobles, buscan solo conveniencia, a menos que un extranjero, estos sí tienen pesetas, pero hija, nuestros paisanos, con tanta vuelta y revuelta, han quedado casi todos como gallina culeca. Bueno, aquí, alumno, quien está hablando, quien está hablando aquí, alumno, es Ñacatita, ¿no? Como tú estás viendo, alumno, Ñacatita está tratando de convencer, gracias, muchas gracias, gracias. Ñacatita está tratando de convencer a doña Rufina para que case a su hija, pues, con don Alejo, ¿no? Yo no podría decir, alumno, que aquí está hablando doña Rufina, ¿no? Porque aquí se ve claramente que alguien quiere convencer de que don Alejo es el mejor partido, ¿no? Entonces, creo que por deducción lógica, no puedo decir que aquí es doña Rufina. Quien está hablando aquí es Ñacatita, ¿sí o no? Ahí se nota que es Ñacatita. Entonces, vamos a ver, marque la alternativa incorrecta, dice, ¿no? Marque la alternativa incorrecta. A ver, A, la composición es principalmente en verso octosílabo, claro. Se ve ahí, alumno, la rima, ¿no? Al final de los versos, ¿no? Hay verso octosílabo, ahí se ve la rima, ¿no? B, se utiliza un lenguaje coloquial con dichos limeños, claro. Fíjate solamente en la parte final, dice, ¿no? Pero hija, nuestros paisanos con tanta vuelta y revuelta, o sea, se refiere pues a las luchas, ¿no? A las rebeliones, han quedado casi todos como gallina culeca, o sea, han quedado desconcentrados, ¿no? De los asuntos amorosos.
está más preocupado en política y está más concentrado en asuntos amorosos, ¿no? Eso de gallina culeca, ese es un dicho peruano, entonces sería verdadero. La C, doña Rufina reflexiona sobre el valor moral del varón. No, pues falso. Quien está hablando acá es ñacatita, porque se nota que acá alguien quiere convencer que don Alejo es un partido bueno para su hija. Entonces, ¿quién quería convencer a quién? Ñacatita quería convencer a doña Rufina, pues, ¿no? Claro. Porque aquí, alumno, imagínate, pues, ¿acaso doña Rufina quería convencer a ñacatita? No, pues es al revés, ¿sí o no? La D, aborda los temas de la alcahuetería y el matrimonio por interés, por supuesto, porque aquí, alumno, la alcahuetería es esa acción cuando se busca juntar parejas, ¿no? Cuando le dice esta frase, ¿no? ¿Cuántas hijas se darían de santos con una piedra porque el cielo les mandase una mamada como esta, ¿no? O sea, está refiriendo a que es un buen partido, ¿no? Que, bueno, tiene dinero, ¿no? Los hombres hoy en día no se casan tan a secas, ahí lo dice de frente, ¿no? No se casan tan a secas, pues como están a tres dobles, buscan solo conveniencia, ¿no? O sea que también está hablando alumno de los matrimonios por interés, ¿no? Entonces, sí, pues ahí la D es verdadera, ¿no? La clave alumno sería la C de casa, ¿no? La clave sería la C de casita, ¿ya? Bueno, entonces, alumno, ahí están las claves de la semana pasada. He visto que han respondido ustedes y he visto también la estadística, ¿no? Que han acertado varias preguntas, pero algunas también han fallado, ¿ya? Entonces, alumno, mi recomendación es que ustedes lean bien la pregunta. Muchos de ustedes, a veces, alumno, confunden el fragmento con el argumento. Tengan cuidado. A veces, alumno, sí, uno conoce la historia, conoce el argumento de la obra, pero a veces la pregunta solamente se basa en el fragmento. A veces, alumno, los que hacen el examen son vivos, no son vivos, porque a veces quieren hacerte confundir el fragmento con el argumento. Te ponen un fragmento donde se habla de un tema específico, pero en las alternativas te ponen algo del argumento, algo que no está en el fragmento, y muchos se confunden por eso. Por eso ustedes, alumnos, vean que aquí las preguntas DECO de San Marcos deben ir básicamente a analizar el fragmento, alumno, por favor, el fragmento. El argumento es bueno que lo conozcas, pero concéntrate en el fragmento, ¿ya? Bien, había una literatura quechua, había una literatura de la conquista, una literatura de la colonia, una literatura de la emancipación y la literatura de la república, ¿sí? En la república, alumno, vamos a ver que el primer movimiento literario, te lo dije, fue el costumbrismo. El costumbrismo aparece, pues, en las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? El costumbrismo, primeras décadas del siglo XIX. Y después del costumbrismo, alumno, después del costumbrismo, viene el romanticismo peruano, ¿sí? El romanticismo peruano, alumno, vamos a ver que surgió tardíamente. Surgió tardíamente. ¿Por qué, profe? Porque el romanticismo peruano, alumno, recién se dio a mediados del siglo XIX. Mediados del siglo XIX. Surgió tardíamente. En Europa, alumno, el romanticismo había aparecido a comienzo del siglo XIX, pero recién aquí apareció a mediados, ¿no? Por los años 1840, ¿ya? En esta época estaba gobernando el presidente Ramón Castilla, ¿sí? Ramón Castilla. En este gobierno, alumno, se había logrado un contrato con Inglaterra para que el Perú venda el guano y el salitre como un fertilizante, ¿sí? El Perú, alumno, había logrado ese contrato muy bueno porque recibió mucha ganancia por la venta del guano y el salitre. Y claro, lamentablemente, alumno, ese dinero no se supo aprovechar. El dinero se malgastó por la venta del guano y el salitre. Muchos pensaron que ese dinero iba a ser pues eterno, ¿no? Pero al final Inglaterra dejó de comprar ese fertilizante y el Perú se vino pues a pique, ¿no? A pique. Entonces, a esa época de la historia, Jorge Basadre le ha llamado
la prosperidad falaz, ¿no? Basadre le llama la prosperidad falaz. Es un momento, alumno, de aparente estabilidad económica, ¿no? La prosperidad falaz, ¿no? Bueno, en ese contexto es que se produce el romanticismo peruano. El romanticismo, alumno, se caracteriza entonces por ser subjetivo, o sea, el autor prioriza los sentimientos antes que la razón, ¿no? Prioriza los sentimientos antes que la razón. También es imitativo, sí, es imitativo. ¿Por qué? Porque los autores de esta época van a copiar a los autores franceses y españoles, ¿ya? Copian a los autores franceses y españoles. Por ejemplo, de Francia, alumno, copian al autor Víctor Hugo, o de España van a copiar a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer. También es retoricista. Profe, ¿qué significa retoricista? Bueno, significa, alumno, que ellos utilizan un lenguaje muy adornado, pero con poco contenido. Eso quiere decir retórico, ¿no? Que utiliza un lenguaje muy adornado, pero con poco contenido, ¿no? O sea, sus temas son superficiales, alumno. Sus temas son superficiales, ¿no? Hablan de la sociedad, hablan del amor, o de repente recuerdan un pasado ideal, ¿no? Sus temas son superficiales y su lenguaje muy adornado. ¿Rescata lo popular? Claro que sí. Los autores de esta literatura, alumno, nos cuentan, por ejemplo, esas creencias populares, ¿no? Las creencias populares, o también utilizan el lenguaje popular, ¿no? Utilizan el lenguaje popular. Bueno, aquí, alumno, hay que decir que el romanticismo peruano tuvo dos grandes vertientes, ¿ya? Tuvo dos grandes vertientes. Hay un romanticismo que se llama sentimental, y también vamos a encontrar un romanticismo histórico, ¿ya? Hay un romanticismo sentimental y un romanticismo histórico. En el romanticismo sentimental vamos a encontrar al poeta Carlos Augusto Salaverry, ¿sí? Carlos Augusto Salaverry. Él nos va a dejar un famoso libro llamado Cartas a un ángel, donde está el poema Acuérdate de mí, ¿sí? El poema Acuérdate de mí. Ese poema está dedicado a una chica llamada Ismena Torres, ¿no? Que su padre la había mandado a España para alejarlo de Salaverry, ¿no? Y ahí vamos a ver que en el poema Acuérdate de mí, Salaverry le ruega pues a Ismena Torres que por favor no lo vaya a olvidar, no lo vaya a olvidar, ¿no? Bueno, es el romanticismo sentimental. El romanticismo histórico, alumno, el romanticismo histórico estuvo representado por Ricardo Palma, ¿ya? Ricardo Palma. Ricardo Palma, como tú sabes, alumno, fue escritor, sí, fue escritor, pero también fue periodista, fue también historiador y también llegó a ser lingüista, ¿no? Lingüista, ¿no? Él, como tú sabes, alumno, es el fundador, ¿no? De la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Es el fundador de la Academia Peruana de la Lengua, que queda actualmente en Miraflores. También Ricardo Palma, alumno, es conocido como el bibliotecario mendigo, ¿no? Porque a él se le dio el trabajo de la dirección de la Biblioteca Nacional y él la reconstruyó, ¿no? Después que se fueron los chilenos, ¿no? Bueno, se dice que Ricardo Palma iba casa por casa tocando puertas pidiendo donación de libros, ¿no? Por eso le llamaron el bibliotecario mendigo, ¿no? Bueno, Ricardo Palma, vamos a ver que nos ha dejado la obra Tradiciones Peruanas. Tradiciones Peruanas. Bueno, hay que primero, alumno, explicar cuál es el tema del poema Acuérdate de mí, Juan. Ah, el tema es el recuerdo de la amada, pues, ¿no? Es el tema de Acuérdate de mí, ¿no? Está en el título, el recuerdo de la amada, ¿no? Acuérdate de mí. A ver, antes de empezar, alumno, a ver la obra, tenemos que explicar qué es una tradición. Esto ha sido pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿Qué es una tradición? A ver, lo voy a apuntar en el chat. Una tradición, alumno, es un relato híbrido.
Una tradición es un relato híbrido o mixto. Es un relato híbrido o mixto. Bueno, ¿qué significa eso, profesor? Significa que es una mezcla, ¿no? De varios géneros. Mezcla varios géneros. En la tradición, alumno, tú vas a encontrar un poco de historia, vas a encontrar también leyenda romántica, también vas a encontrar artículo de costumbres, que algunos también le llaman el cuadro de costumbres, ¿no? Artículo o cuadro de costumbres. También vas a encontrar anécdota, o también vamos a encontrar, alumno, un poquito de cuento, ¿no? Un poquito de cuento, ¿ya? O sea, la tradición, alumno, va a ser un relato híbrido porque es una mezcla de varios géneros, ¿ya? Ahora, en la obra, alumno, Tradiciones Peruanas, vamos a encontrar en total 453 relatos. La obra está formada por 453 relatos. En estos relatos, alumno, se habla sobre la historia peruana. ¿Sí? Vamos a encontrar relatos, alumno, que están ambientados en el incanato, relatos que están ambientados en la conquista, en la colonia, en la emancipación, en la república. Son relatos que hablan sobre la historia peruana. Ahora, aproximadamente, alumno, 339 relatos hablan de la colonia. Claro. O sea, si en el examen te preguntaran, ¿no? ¿Cuál es la época donde más se centra Ricardo Palma? Eso, alumno, es la colonia, o sea, el virreinato. Es la época donde hay más tradiciones, ¿ya? También, alumno, vamos a ver por acá que en la obra Ricardo Palma usa la oralidad. Profe, ¿qué cosa es eso? Bueno, la oralidad, alumno, quiere decir que emplea un lenguaje coloquial. O sea, Ricardo Palma escribe así como habla. Eso quiere decir oralidad, ¿no? Que escribe así como habla. Él, por ejemplo, alumno, va a utilizar dichos, va a utilizar refranes, ¿no? Dentro de las tradiciones. También, alumno, algo que es muy importante, Ricardo Palma nos muestra una visión anecdótica de la historia. O sea, Ricardo Palma, alumno, no nos cuenta la historia oficial. No. Él, vamos a ver que cuenta los hechos graciosos de la historia, los hechos chistosos de la historia. No te cuenta la historia oficial. Es más, ¿no? Hay algunas tradiciones donde él nos presenta inventos. Hay cosas que él dice que sucedió en la historia, pero en verdad no sucedieron, sino que son inventos que ha hecho Ricardo Palma para generar, pues, el humor, ¿no? El humor. Él, vamos a ver, alumnos que utiliza la sátira, ¿no? Utiliza la sátira, ¿no? O el humor. Utiliza la sátira, ¿no? El humor. Porque vamos a ver que se burla de personajes de nuestra historia, ¿no? Utiliza la sátira o el humor, ¿no? Porque se burla de personajes de la historia, ¿no? Claro. Hay, por ejemplo, como dice Jean-Pierre, en la tradición de los incas ajedrecistas, ¿no? Una famosa tradición, ¿no? Los incas ajedrecistas. Ahí se cuenta que Atahualpa estaba encerrado por los españoles y Atahualpa dice que mirando nomás a sus guardianes aprendió a jugar ajedrez. Y dice que luego Atahualpa retaba a los españoles a jugar ajedrez y les ganaba partidas de ajedrez, ¿no? Ahí está utilizando, pues, la anécdota, ¿no? Nos está contando
cosas chistosas de la historia, ¿no? Bueno, y también alumno, algo que han preguntado en examen de admisión, es que generalmente, alumnos, generalmente la tradición presenta tres partes, ¿ya? Esto es algo que ha venido varias veces, ¿no? Generalmente la tradición presenta tres partes, tres partes. A ver, vamos a ver. La primera parte de la tradición, alumno, la primera parte de la tradición es la presentación. La presentación, vamos a ver que está escrita en primera persona, está escrita en primera persona, porque Ricardo Palma te dice de dónde sacó la tradición, ¿sí? La presentación, alumno, está hecha en primera persona porque Ricardo Palma te dice de dónde sacó la tradición. Ya, la segunda parte, alumno, la segunda parte es la llamada digresión, también conocido como parrafillo histórico, digresión o parrafillo histórico. Bueno, esto de acá, alumno, viene a ser la parte más verosímil de la tradición. Es la parte más verosímil de la tradición. Profe, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la parte más real. ¿Por qué? Porque acá, alumno, Ricardo Palma te presenta datos históricos, te presenta fechas, te presenta lugares o te presenta personajes de la historia. Él mismo le puso ese nombre, parrafillo histórico, ¿no? Es la parte más verosímil, más real que tiene la tradición. Y luego, alumno, la tercera parte sería pues la anécdota, ¿no? Sería la anécdota. Claro. En la anécdota ya encontramos la trama, o sea, ya encontramos el relato de la historia, la trama, y también, alumno, por lo general termina en una moraleja. Por lo general termina en una moraleja. O sea, Ricardo Palma termina dándonos pues algunas enseñanzas, ¿ya? Esas son las tres partes, alumno, que tiene la tradición. A ver, me dice por aquí Juan, Joel, ¿tiene personajes reales y ficticios? Sí, Juan. Hay personajes de la historia reales y también hay personajes ficticios, ¿no? Por ejemplo, en la tradición Don Dima de la Tijereta aparece Satanás, ¿no? Satanás, hay personajes ficticios, sí. ¿Abarca etapas de nuestra historia? Claro, Juan Joel. Como dije hace ratito, las tradiciones peruanas presentan todas las etapas de la historia del Perú, desde el incanato hasta la república. Pero ¿dónde más se concentra? En la colonia, en el virreinato. Ahí hay más tradiciones. ¿Ya, Juan? Listo. Bien, vamos a ver, alumno, entonces por acá. A ver, algunas tradiciones, ¿no? Algunas tradiciones de Ricardo Palma. Aquí, alumno, tenemos una tradición llamada Historia de un Cañoncito, ¿sí? En esta tradición, alumno, vamos a ver que Ricardo Palma habla sobre el presidente Ramón Castilla, ¿no? Dice que Ramón Castilla, cuando era su cumpleaños, hacía fiestas en Palacio de Gobierno, ¿sí? Y bueno, dice que Ramón Castilla, alumno, sufría de una enfermedad, sufría de la empleomanía, ¿no? La empleomanía. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que alguna persona que le daba un regalo, él le daba empleo, ¿no? La empleomanía, dice Ricardo Palma, ¿no? Bueno, un muchacho en una oportunidad le regaló un cañoncito chiquito de oro a don Ramón Castilla, ¿no? Y bueno, don Ramón Castilla, alumno, dice que el cañoncito lo puso sobre su escritorio y la gente se acercaba para tocar el cañoncito, ¿no? Pero Castilla decía, cuidado, el cañoncito está cargado y va a disparar. Y lo decía con tanta seguridad, alumno, que la gente se alejaba del cañoncito. Y un día, en una fiesta, don Ramón Castilla apareció con el cañoncito como un broche en su camisa y dijo, ya, el cañoncito ha disparado, ha sido un fuego bajo y a discreción. Vengan, pueden tocar mi cañoncito. O sea, ¿qué estaba diciendo, no? Él estaba hablando en sentido figurado. Estaba diciendo que el muchacho que le había regalado el cañoncito había venido ya a pedirle trabajo.
Por eso dijo, el cañoncito ha disparado y ha sido un fuego bajo a discreción. El muchacho había venido a pedirle trabajo, pero había sido un trabajo de menor rango, ¿no? Un trabajo de menor rango. Entonces, ahí, alumnos, se ve el tema del regalo por interés y también vemos aquí la digresión histórica, ¿no? Aquí vemos cómo nos presenta un personaje real, don Ramón Castilla, y nos presenta por aquí una fecha, ¿no? De su cumpleaños, ¿no? Ahí se ve la digresión histórica. Bueno, otra tradición, alumno, es al rincón quita calzón. Así se llama la tradición, ¿no? Al rincón quita calzón. Aquí cuenta la historia de un obispo español que vivía en Arequipa, ¿sí? Un obispo español que vivía en Arequipa. El obispo se llamaba Chávez de la Rosa. Chávez de la Rosa. Bueno, dice que este obispo, alumno, en Arequipa había creado un seminario, ¿sí? Un seminario, es un colegio para curas, ¿ya? Y un día fue a supervisar el seminario y encontró que había faltado, como dice aquí, ¿no? El maestro de latinidad, o sea, había faltado el profesor de latín, ¿no? Y entonces vamos a ver que el obispo entró al salón y los alumnos estaban haciendo de las suyas, ¿no? Un tremendo desorden. Entonces el obispo alumno se puso a enseñar latín, ¿no? Les comenzó a preguntar conjugación de verbos en latín. Y al que no respondía, le decía esta frase, ¿no? Al rincón quita calzón, ¿no? Al rincón quita calzón. Y bueno, entonces dice que por ahí, al fondo del salón, había un niñito chatito, que en esa época le llamaban revejido, que parecía que tenía 8 años, pero en verdad tenía el doble, y le preguntó, ¿no? A ver, conjuga el verbo, muso, musoe. Y el niño miró al techo como si en el techo hubiera un tónico para la memoria. Entonces el obispo Chávez le dijo, al rincón quita calzón. Y cuando el niño estaba yendo al rincón, estaba murmurando. Y el obispo lo llamó, oye, ven, le dijo, ¿qué ha estado murmurando? Yo, señor, nada, señor. Y se estaba yendo al rincón y se queda murmurando. Oye, mocoso, ven para acá, dijo el obispo. No te vas a ir hasta que me digas qué ha estado diciendo. Bueno, dijo el niño, yo quisiera saber si su ilustrísima me puede responder una preguntita. Claro, dijo el obispo, pregunta, criatura. Yo quisiera saber cuántos Dominum Vobiscum tiene una misa. Y el obispo se puso a pensar. Él sabía qué significaba Dominum Vobiscum, pero no sabía cuántas veces se repetía en la misa. Así que comenzó a mirar al techo. Y el niño lo vio. Ah, él también mira al techo. Entonces, como no supo la respuesta, lo tuvo que perdonar. Y como era obvio, perdonó a todos los arrinconados. Entonces, cuando el obispo Chávez se regresó a España, se llevó consigo al niñito del Dominum Vobiscum. Y cuando ese niñito regresó al Perú, también se convirtió en obispo. ¿Y quién es ese niño?, pregunta Ricardo Palma. Ese niño era nada más y nada menos que don Francisco Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima, nacido en Arequipa en diciembre de 1780 y muerto el 9 de febrero de 1855. O sea, ahí, alumno, vamos a ver que Ricardo Palma está haciendo una crítica a la educación memorística. Aquí él nos está diciendo que este niño, ¿no?, don Javier Luna Pizarro, le dio una lección a el obispo con su propia medicina. El obispo le hacía preguntas memorísticas que ellos no sabían, obviamente, y el niño le hizo una pregunta memorística a él que tampoco sabía. O sea, le dio la lección al alumno que esa educación no es buena, que esa educación, alumno, no es buena para los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí hay una crítica a la educación memorística, ¿no? También, alumnos, se ve el tema de la oralidad, porque aquí Ricardo Palma explica el origen, pues, de un dicho, ¿no? Ahí vamos a ver que había un dicho que decía, la letra con sangre entra. O sea que a los estudiantes, alumnos, hay que enseñarles a golpes, ¿no? Ese era el dicho, ¿no? Ahí lo explica, ¿no? La letra con sangre entra. Ah, Jean-Pierre, ¿a qué se refiere interés lexicográfico? Justamente a eso que estoy diciendo, pues.
Ricardo Palma, como era lingüista también, en las tradiciones peruanas explica el origen de algunos peruanismos y también explica el origen de dichos y refranes. A eso se refiere interés lexicográfico. Explica el origen de peruanismos o explica el origen de dichos y refranes. ¿Ya? Bueno, pasamos ahora a ver una tradición más, la tradición Don Dimas de la Tijereta. Esta tradición, alumno, está ambientada en la colonia, en la colonia. En esta tradición, alumno, se ve la influencia de la leyenda romántica. Profe, ¿cómo se ve la influencia de la leyenda romántica? Ah, porque aquí suceden hechos fantásticos. Por eso se ve la influencia de la leyenda romántica, porque suceden hechos fantásticos. ¿Ya? Aquí, alumno, se cuenta la historia de un escribano que se había enamorado de una chica limeña llamada Visitación, ¿sí? El escribano era Don Dimas y se había enamorado de una chica llamada Visitación. Bueno, Don Dimas, alumno, imagínate, pues tendría unos 60 años, ¿no? Y Visitación tenía unos 20 años. Don Dimas se había enamorado de esta jovencita y le daba regalos, le daba vestidos, joya, dinero, pero dice que Visitación no le daba su amor, ¿no? Entonces Don Dimas dice que un día estaba caminando por un parque diciendo, ¿no? Vendería mi almilla al diablo si Visitación me hiciera caso, ¿no? Y en ese momento se prendió un arbusto, se prendió de fuego y salió un diablito chiquito llamado Lilith. Y Lilith le dijo a Don Dimas que si él quería vender su almilla, ellos se la compraban, ¿no? Que en 3 años él iba a tener el amor de Visitación y luego de esos 3 años él tenía que entregar su almilla. Y Don Dimas estuvo de acuerdo. Dice que Don Dimas firmó el contrato con su sangre y dice que cuando regresó a su casa, alumno, abrió la puerta y ahí estaba Visitación. Dice que Visitación se le fue encima a Don Dimas, lo empezó a besar y pasó, bueno, lo que tú ya sabes, ¿no? Ahora, los 3 años se pasaron volando, dice Ricardo Palma, ¿no? Lo bueno se pasa rápido, dice Palma. Un día Don Dimas estaba caminando por el parque, otra vez se prendió el arbusto, salió el diablito Lilith y le dijo, ¿no? Don Dimas, vengo por su almilla, le dice, ¿no? Y Don Dimas, ¿qué hizo? Se bajó el pantalón, alumno, y le dio su truza. Y el diablito se quedó pues sorprendido, pero oiga, le dijo, esta es una broma. No es una broma, dijo Don Dimas. Bien claro decía el contrato. Al cabo de 3 años, yo debo entregar mi almilla. Y almilla es prenda íntima del varón. Ah, no, dijo el diablito. Vamos que mi papá, Don Sata, nos está esperando. Se lo puso al hombro a Don Dimas y se lo llevó al infierno. Y en el infierno Don Dimas hizo un escándalo, ¿no? Porque me han traído, no es justo, yo he entregado mi almilla. Y tanta bulla hizo que a Satanás no le quedó de otra que hacer un juicio. Y en el juicio, el jurado eran los viejitos de la Real Academia que habían muerto. Con diccionario en mano, verificaron y era cierto, ¿no? Almilla, prenda íntima del varón. Al final, Don Dimas ganó el juicio. Y Satanás, alumno, de consuelo, se quedó con la almilla, dice, ¿no? Ahora, cuando Don Dimas fue traído a la vida, dice que ya no tenía el amor de Visitación. Más bien Visitación, alumno, dice que ahora se metió de monja para lograr el perdón, ¿no? Se metió de monja para lograr el perdón. Entonces, hay alumnos que estamos viendo. Estamos viendo la astucia de un escribano. Dice que estos escribanos, alumnos, eran tan astutos que podían engañar hasta el mismo diablo, ¿no? Podían engañar hasta el mismo diablo. Y también se ven los elementos fantásticos. Como te dije, el elemento fantástico se toma de la leyenda romántica. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a ver la siguiente etapa de nuestra literatura peruana. Vamos a ver el realismo peruano. El realismo, alumno, vamos a ver que también surge tardíamente. ¿Por qué, profesor? Porque recién el realismo peruano se da a final del siglo XIX, ¿ya? Al final del siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico.
Tú sabes, alumno, que la guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, se dio en 1879. Chile ocupó Lima, quemó varios distritos y luego se fue, ¿sí o no? Ya, después de la ocupación de Lima, después de la guerra del Pacífico, se dio el realismo peruano. Bueno, el realismo peruano, alumno, se caracteriza por denunciar los diferentes problemas de nuestra sociedad, ¿sí? Denuncia los diferentes problemas de nuestra sociedad. Aquí vamos a ver que el realismo va a utilizar dos especies, ¿ya? Va a utilizar el ensayo y la novela. El ensayo y la novela. Bueno, en el ensayo, alumno, vamos a encontrar a don Manuel González Prada, ¿sí? Don Manuel González Prada. Don Manuel González Prada, alumno, fue un escritor que pertenecía a la aristocracia limeña, pero a pesar de eso, González Prada, alumno, criticaba los diferentes problemas del Perú, ¿sí? Criticaba a los políticos, criticaba a los curas, criticaba a los escritores y criticaba al pueblo. Él vamos a ver que criticaba a todo el mundo, alumno, ¿no? Criticaba a todo el mundo, ¿no? Es por eso que a González Prada le van a poner el apelativo de el apóstol de la muerte, ¿no? El apóstol de la muerte, porque así como la muerte no perdona a nadie, ¿ya? Igualmente, alumno, González Prada tampoco perdona a nadie. Él critica a todos, critica a la aristocracia, a los políticos, a los curas, a los escritores y al pueblo mismo, ¿sí o no? Critica a todo el mundo, ¿no? Por eso le decían el apóstol de la muerte, ¿no? Ahora, González Prada, alumno, recordar que también es considerado precursor del modernismo y también precursor del indigenismo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Precursor del modernismo y del indigenismo, ¿no? ¿Por qué precursor del modernismo, profe? Bueno, porque González Prada, alumno, trajo al Perú estrofas francesas y alemanas, ¿sí? Trajo al Perú estrofas francesas y alemanas. Por ejemplo, de Francia trajo el triolet, ¿sí? El triolet, y trajo el rondel, y de Alemania trajo el pantum, y trajo las baladas, ¿no? Como trajo estrofas francesas y alemanas, por eso se le considera precursor del modernismo. Y también se le considera precursor del indigenismo, porque fue uno de los primeros que hizo una defensa social del indio, ¿no? Fue uno de los primeros que hizo una defensa social del indio, ¿no? Bueno, y también, alumnos, recordemos que González Prada es considerado el primer intelectual moderno del Perú, ¿sí? A él lo consideran el primer intelectual moderno del Perú, porque González Prada, alumno, trajo las ideologías modernas de Europa, ¿sí? Trajo las ideologías modernas de Europa. Él trajo, por ejemplo, el anarquismo, trajo también el positivismo, y también trajo el socialismo, Se le considera el primer intelectual moderno porque trajo las ideologías modernas de Europa, ¿no? Bueno, González Prada nos ha dejado una obra llamada Páginas Libres. Esta obra, alumno, está formada por un total de 20 composiciones, ¿ya? 20 composiciones. Hay ensayos, hay discursos, hay artículos periodísticos. Son en total 20 las composiciones. Y San Marcos solamente nos pide esta, ¿no? El discurso en el Politeama. Solamente nos pide el discurso en el Politeama. Bueno, el discurso en el Politeama, alumno, en verdad sí fue pues un discurso que se leyó el 28 de julio de 1888 en el Teatro del Politeama, que quedaba en Girón Lampa, ¿sí? Girón Lampa, en el centro de Lima, ¿sí? Se leyó el 28 de julio de 1888 en el Teatro del Politeama en Girón Lampa. En este teatro dice que se reunió el presidente Andrés Avelino Cáceres, ¿sí? El presidente Andrés Avelino Cáceres, la aristocracia limeña, y también los escolares del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿ya?
Los escolares, alumno, dice que estaban haciendo una colecta. ¿Por qué? Porque querían recaudar fondos para comprarle a Chile, a Arica y Tacna. ¿Te imaginas? Los niños, los escolares, haciendo una colectita para poder juntar dinero y comprarle a Chile, a Arica y Tacna. Es por eso, alumno, que el discurso comienza de la siguiente manera. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. O sea, ahí, alumno, González Prada empieza con una metáfora. Y la metáfora habla de lo que estaba sucediendo en ese momento. Mira la metáfora, ¿no? Él dice, los que pisan el umbral de la vida, o sea, los niños, se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro, o sea, a los viejos. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. O sea, se está refiriendo a los niños que están haciendo la colecta en ese momento, que le están dando una lección a los viejos, ¿no? Aquí, alumno, vamos a ver que González Prada está criticando a los militares. Dice que el hombre no supo defender con el hierro. Se refiere pues a los militares, ¿no? Que no supieron defender con las armas el territorio que nos quitó Chile, ¿no? Luego dice, ¿no? Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Bueno, aquí, alumno, se ve que González Prada está parafraseando las palabras de Francisco Bolognesi, ¿no? Está parafraseando las palabras de Francisco Bolognesi. Profe, ¿y qué nos presenta? Bueno, nos presenta, alumno, un tono exhortativo. Un tono exhortativo, alumno, porque él está aquí criticando a nuestros militares. Un tono exhortativo, critica a los militares. Y también se ve, alumno, aquí un espíritu revanchista. ¿Por qué espíritu revanchista, profesor? Porque él está exhortando a que la gente salga a pelear. Está diciendo, ¿no? Ninguna generación tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. O sea que está diciendo que salgamos a pelear para recuperar Arica y Tacna, joven. Eso está diciendo. Que vayamos a Chile y le quitemos Arica y Tacna. Entonces ahí se ve el espíritu revanchista. Y también, alumno, algo muy importante, el papel de la juventud, ¿no? Aquí, alumno, vamos a ver que González Prada confía en la juventud para que ellos tomen la rienda del país, ¿no? Confía bastante en la juventud, ¿no? Bueno, entonces, alumno, se ve aquí el tono, un lenguaje llamativo, un estilo sentencioso, quiere decir que critica, ¿no? Referencias históricas, claro que sí, porque aquí se está refiriendo, pues, a la Guerra del Pacífico, ¿no? Hay referencias históricas, se refiere a la Guerra del Pacífico. También, alumno, se ve la influencia del positivismo. Mira, dice, no hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo con nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la ciencia que trasciende a juventud y sabe a miel de panales griegos, de la ciencia positiva que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. O sea, aquí, alumno, González Prada está abogando por la ciencia. Entonces, ahí se ve la influencia del positivismo. Aboga por la ciencia. Y se ve que aquí, alumno, critica a la Edad Media. Mira lo que dice, ¿no? En solo un siglo de aplicaciones industriales, la ciencia produjo más bienes a la humanidad que milenios de enteros de teología y metafísica. Está hablando de la Edad Media. En 1000 años, la Edad Media, alumno, produjo pura teología y metafísica. 1000 años. Pero en un siglo, la ciencia, alumno, ha logrado muchos inventos para la humanidad. También, alumno, hay que mencionar que acá no se ha colocado. González Prada defiende al indio.
González Prada defiende al indio, alumno, eso es muy importante. Él dice que desde hace 300 años, ¿no? El indio vive sometido y arrinconado en la sierra. Y a los maestros de escuela le toca el papel de educar al indio. El maestro tiene que educar al indio para ver si en un cuarto de siglo se levanta al nivel de un hombre. Eso lo dice textualmente González Prada, ¿no? A ver si en un cuarto de siglo se levanta al nivel de un hombre. ¿Por qué? Porque dice que hay una trinidad embrutecedora del indio. Una trinidad embrutecedora del indio. O sea, hay tres personas que someten al indio. ¿Quiénes son? Dice González Prada. Dice que esas tres personas son el, el gobernador, el juez de paz y el cura. Esa es la trinidad embrutecedora del indio. El gobernador, el juez de paz y el cura. Esa es la trinidad embrutecedora del indio. O sea, alumno, que para González Prada, la solución al problema del indio es la educación. Es la educación. También, alumno, como te había mencionado, González Prada aquí va a utilizar la rebeldía ortográfica. Va a utilizar la rebeldía ortográfica. González Prada, alumno, vamos a ver que aquí rechaza las reglas de la RAE. Rechaza las reglas de la RAE. Por ejemplo, fíjate acá, la palabra hoy la escribe con I latina. Por acá la palabra gigantesco la escribe con J. O el mismo título de la obra, Páginas Libres, ¿no? La escribe con J, ¿no? González Prada decía, alumnos, que uno tiene que escribir así como habla, ¿no? Nosotros copiamos la ortografía española y por eso cometemos muchos errores. Tiene que escribirse así como se habla, ¿no? Para que no se cometan errores. Bueno, entonces, aquí, alumno, vemos que González Prada nos habla de varios temas. Habla de la ciencia, habla del indio, habla del odio a Chile, jovencito. Habla del odio a Chile. González Prada dice que Chile nos ganó porque Chile tuvo dos armas. Así dice, ¿no? Chile tuvo dos armas. ¿Cuáles fueron sus armas? Fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Esas fueron las dos armas de Chile. Nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Y también, alumnos, vamos a ver que aquí González Prada habla del papel de la juventud. Habla del papel de la juventud. Él dice, alumno, que la juventud debe tomar las riendas del país, ¿ya? Y eso, alumno, lo dice en una frase muy hermosa que está casi al final. Él dice, ¿no? Esta frase: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Eso lo dice casi al final aquí. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Pero claro, ahí no te está hablando de viejos de edad, ni jóvenes de edad. Está hablando de jóvenes y viejos de espíritu. De eso está hablando. Jóvenes y viejos de espíritu. Porque hay personas que tienen pues 18, 20, 30 años que se sienten pues ya derrotados, ¿no? Hay algunos que dicen, profe, ¿para qué estudio si no voy a ingresar? ¿O para qué lucho si nada va a cambiar? Ya, esa persona es un viejo, pues. Esa persona es un viejo. Porque es un conformista. Ese es un viejo para González Prada, porque es un conformista. En cambio, ¿quién es el joven? El joven, alumno, es la persona que, a pesar que tiene 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, nunca deja de luchar. O sea, siempre cree en un cambio. Nunca deja de luchar. Ese es el joven para González Prada. Él está hablando de joven de espíritu y de viejo de espíritu, ¿no? Bueno, también, alumno, vamos a ver que en el realismo peruano aparece una escritora llamada Clorinda Mato de Turner, ¿sí? Clorinda Mato de Turner, alumno, es una escritora cusqueña, ¿ya? Ella, vamos a ver que es considerada precursora del indigenismo peruano junto con González Prada, ¿sí? Doña Clorinda Mato de Turner, escritora cusqueña, también es considerada precursora del indigenismo peruano junto a González Prada. Clorinda, vamos a ver que tiene tres novelas muy, muy importantes. Una novela es Herencia, la otra es Índole, y la otra es Ave sin nido,
¿ya? Son sus tres novelas, ¿no? Herencia, Índole y Ave sin nido. Bueno, la novela Ave sin nido, alumno, nos presenta un pueblo imaginario, ¿sí? Presenta al pueblo de Quillac, ¿sí? El pueblo de Quillac. Así como García Márquez inventó el pueblo de Macondo en 100 años de soledad, aquí vamos a ver que Clorinda ha inventado el pueblo de Quillac. Es un pueblo imaginario, es un pueblo imaginario. Bueno, ¿de qué nos habla esta novela, Ave sin nido? Esta novela, alumno, vamos a ver que consta de un proemio y dos partes. En el proemio, en la introducción, Clorinda nos dice cuál ha sido su intención al escribir la obra. Ella dice, ¿no? Amo con amor a los indios, porque son una raza humilde y son explotados por esos tiranos de Villorrio, ¿no? Así dice, ¿no? Tiranos de Villorrio, alcaldes, curas, gobernadores. O sea, en el proemio, alumno, en la introducción, Clorinda nos dice que su intención es defender, pues, al indígena, ¿no? Defender al indígena, ¿no? Ahora, la defensa del indígena, alumno de Clorinda, es una defensa, pues, paternalista, ¿no? Paternalista. Porque ella defiende al indio, pero con lástima, ¿no? Con lástima, como si el indio fuera un niño al que hay que proteger, ¿no? Lo defiende con lástima, ¿no? Es una defensa paternalista. Bueno, la obra, alumno, cuenta de una pareja de indios, una chica llamada Marcela y su esposo Juan Yupanqui, ¿sí? Marcela y Juan Yupanqui. Ellos dicen que eran indios, vivían en las montañas y tenían dos hijitas. La mayor se llamaba Margarita y la menor se llamaba Rosalía. Marcela va al pueblo, ¿no? Al pueblo de Quillac y busca a la señora Lucía, ¿sí? Lucía, alumno, era una señora que vivía en una hacienda con su esposo Fernando Marín, ¿sí? Fernando Marín. Fernando Marín era administrador de una minera, ¿sí? Fernando Marín era administrador de una minera, o sea, Lucía y Fernando eran pues ricos, ¿no? Tenían una hacienda. Marcela, vamos a ver que le pide ayuda a Lucía porque dice que el gobernador del pueblo, Sebastián Pancorbo, le estaba cobrando intereses por el préstamo que les hacía cada año. Dice que a los indios les prestaba un dinero para que puedan producir lana de alpaca. Les prestaba a la fuerza. Y dice que al siguiente año venía a cobrar los intereses, ¿no? Y también le cuenta que había un cura llamado Pascual Vargas, que le había hecho un servicio, ¿no? Le había enterrado a su suegra, ¿no? Y ahora le estaba cobrando, y ella no tenía. Y el cura, alumno, si no tenías dinero, le pagabas con mita, ¿sí? Te cobraba con mita. ¿Qué cosa es la mita? Era el pago con trabajo. Ahí Marcela le cuenta a Lucía que las mujeres que entraban a hacer la mita a la casa del cura entraban con la cabeza levantada, pero salían con la cabeza agachada. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cura era un tremendo lujurioso, abusaba de las indias, ¿no? El cura. Entonces, Marcela, alumno, siente mucha pena por esta mujer, perdón, Lucía siente mucha pena por Marcela, y Lucía habla con su esposo Fernando Marín para que le preste dinero, ¿no? Su esposo le da dinero a Lucía y ella le da dinero a Marcela para que pague su deuda. Y cuando el cura Pascual Vargas se entera de que Lucía la ha ayudado a Marcela, el cura, alumno, llama a los principales del pueblo. Bueno, los principales son pues los ricos, ¿no? El cura les dice a los principales: ¿cómo es posible que estos foráneos vengan acá y quieren cambiar nuestras costumbres? Ahora han ayudado a Marcela y después, ¿qué cosa harán? Hay que eliminarlo, dice el cura, ¿no? El cura les da pues aguardiente a todo el mundo,
se emborracha y acuerdan matar a los esposos Marín. ¿Cuál era el plan? El plan, alumno, dice que a la medianoche, cuando suenen las campanas, ellos iban a salir gritando que en el pueblo habían llegado unos ladrones y la gente se iba a esconder en sus casas. Entonces dice que ellos iban a aprovechar todo el alboroto, iban a ir a la casa de los Marín y los iban a asesinar. Bueno, todo estaba planeado, ¿no? A las 12 de la noche había un señor llamado Isidro Champi, él era el campanero, él sonó pues las 12 campanadas, ¿no? Y salieron pues estas personas disparando y gritando, ¿no? Ladrones, ladrones, ¿no? Que mueran los ladrones. Y se fueron hasta la casa de los Marín. Y dice que llegaron alumnos ahí y dice que rompieron puertas, ventanas, mataron como a 7 indios, ¿no? Que eran sirvientes, ¿no? Y también alumno dice que llegó Marcela y su esposo Juan Yupanqui a ayudar a los Marín. Y dice que un balazo le cayó a Juan en el pecho y murió. Y Marcela dice que recibió un balazo en el hombro y estaba pues muy mal. Y en ese momento, alumno, dice que aparece un muchacho llamado Manuel. ¿Quién era Manuel? Manuel era el hijastro del gobernador, de Sebastián Pancorbo. Manuel, alumno, dice que escuchó los tiroteos, ¿ya? Y salió a investigar. Manuel dice que era el hijastro del gobernador y también era estudiante de Derecho. Estaba en segundo año de Derecho. Su mamá, doña Petronila, le dice que no vaya, que es peligroso, pero Manuel se va a investigar. Y Manuel llega, alumno, a la casa de los Marín y encuentra pues todos estos destrozos, los indios muertos, y encuentra a los Marín sanos y salvos. Los Marín, alumno, dice que se habían escondido en un cuartito al lado de su habitación y no les había pasado nada. Entonces, a partir de ahora, Manuel empieza a hacer investigación quién fue el causante de este atentado. Y se da con la sorpresa de que el causante fue su padrastro, Sebastián Pancorbo, y el curita Pascual Vargas. Entonces, habla con su padrastro para que deje el cargo y lo convence, y habla con el curita para que se vaya del pueblo, ¿no? Bueno, ahora dice que Marcela y sus 2 hijitas estaban viviendo aquí en la casa de los Marín. Marcela, alumno, le confiesa un día a Lucía un secreto que se va a revelar al final de la novela. Y Marcela, alumno, estaba muy mal. Marcela, bueno, llamó al curita, a Pascual Vargas, y se confesó, alumno, y murió. Dice que la confesión que le hizo Marcela al cura lo dejó muy preocupado. El cura, alumno, vamos a ver que se fue a una cantina, ¿no? Tomó aguardiente, se emborrachó, se fue corriendo en su caballo y se cayó del caballo, se golpeó la cabeza y día después murió. Bueno, eso que le confesó Marcela a Lucía y al cura, eso se va a revelar al final. Más bien, alumno, ese mismo día que muere Marcela, Manuel fue a la casa de los Marín para investigar y ahí conoció a Margarita, a la hija de Marcela, y se enamoró. ¿Sí? El mismo día que muere Marcela, Margarita y Manuel se conocen y se enamoraron. Bueno, entonces vamos a ver que Marcela murió y ahora Margarita y Rosalía se quedaron huérfanas. Entonces Fernando Marín decidió adoptarlas, ¿no? Como sus hijas, las adoptó como sus hijas. Ahora, dice que en el gobierno del pueblo va a llegar un señor llamado Bruno de Paredes. Él va a ser el nuevo gobernador, Bruno de Paredes. Y Bruno de Paredes, alumno del gobernador, va a jalar al gobierno a don Sebastián Pancorbo, ¿no? Al antiguo gobernador, lo va a jalar al gobierno para que lo ayude. Y bueno, dicen que ahora le van a echar la culpa del atentado al campanero, a Isidro Champi. Le echaron la culpa de que el campanero había planeado el atentado,
Dice que lo capturaron al pobre campanero y lo metieron a la cárcel y encima le quitaron su ganado. Entonces cuando Fernando Marín se enteró de esto, dijo, no, este es el colmo. Si ese hombre es inocente, él no ha hecho nada. Entonces le dijo a su esposa Lucía que mejor era irse del pueblo. Nos vamos a Lima, dijo Fernando Marín. Y Lucía aceptó alumno porque dice que también Lucía estaba embarazada, esperando un esposo esperando un hijo de Fernando, ¿no? Entonces, vamos a ver que los Marín se van, ¿sí? Se llevan a Margarita y a Rosalía, se van en tren. Y dice, cuando estaban viajando en tren, un ganado de vacas se cruzó por los rieles del tren, se cruzó por la vía del tren. El tren se salió de su carril, dio vuelta de campana y se quedó atascado en un cerro. Y felizmente a ellos no les pasó nada, no les pasó nada. Y bueno, dice que luego se alojaron en un hotel de Arequipa, en el Hotel Imperial, ahí se alojaron. Y por su lado, Manuel, alumno Manuel, logró resolver el problema. Dice que sacó de la cárcel al campanero Isidro Champi y también sacó de la cárcel a su padrastro Sebastián Pancorbo, que también estaba en la cárcel, ¿no? Bueno, y luego de eso Manuel se fue hasta Arequipa a buscar a Margarita. Llegó al Hotel Imperial y le dijo a Fernando Marín, ¿no? No, Fernando, yo quiero casarme con Margarita, le dijo. Y Fernando le dijo, mira Manuel, por mí no hay problema, pero tú eres hijo de don Sebastián Pancorbo, y don Sebastián Pancorbo fue el culpable de la muerte del padre de Margarita. No, dijo Manuel, para que todos lo sepan, yo no soy hijo de don Sebastián, él es mi padrastro. Mi mamá, doña Petronila, me contó que mi verdadero padre era un antiguo obispo del pueblo que se llamaba Pedro Miranda Claro. Él es mi verdadero padre, el obispo Pedro Miranda Claro. Y cuando Lucía y Fernando escucharon ese nombre, se asustaron. No puede ser, dijo Lucía, no puede ser. Antes de morir, Marcela le contó un secreto a Lucía, que Margarita no era hija de Juan Yupanqui, sino que Margarita era hija del obispo Pedro Miranda Claro. Este obispo alumno había violado a Marcela cuando era joven y producto de esa violación nació Margarita. Entonces al final gritaron, ¿no? Mi hermana, mi hermano, dijeron a una voz Manuel y Margarita, cayendo esta en los brazos de su madrina, cuyos sollozos acompañaban el dolor de aquellas tiernas aves sin nido. O sea que al final el alumno descubrieron que ambos eran hermanos, eran hermanos. Bueno, entonces notamos, alumnos, que aquí en la obra hay descripciones minuciosas, como es una novela realista, hay descripciones minuciosas. También, alumnos, se ve un lenguaje poético, ¿sí? Cuando se describe los paisajes de Quilla, se ve un lenguaje poético, ¿sí? Elementos melodramáticos también se ven, ¿no? Los elementos melodramáticos, alumno, se aprecia en los diálogos sentimentales que tiene Fernando y Lucía. Ahí se ven los elementos melodramáticos, ¿no? Los diálogos sentimentales de Fernando y Lucía, ¿no? Mira, cuando ellos dialogan, alumno, parece que fuera doña Florinda y el profesor Girafales. Son bien románticos cuando ellos dialogan, ¿no? Parece doña Florinda y el profesor Girafales. Y el tono paternalista que te dije, ¿no? Aquí vamos a ver que Clorinda Mato, alumno, muestra lástima por el indio, ¿no? Muestra lástima por el indio. Y aquí vamos a ver que también menciona a la triada embrutecedora que había mencionado González Prada, ¿sí? Aquí vemos que también Clorinda, alumno, menciona la triada embrutecedora y ahí se ve la influencia de Manuel González Prada. Bueno, y el tema, alumno, como ya sabes, es la explotación del indígena, ¿no? Es el tema de la novela, ¿no? La explotación del indígena, ¿ya? Muy bien, muchachos, para ir terminando, ave sin nido, Juan Joel, se refiere justamente a estos dos personajes que están desamparados, ¿no? Manuel y Margarita. Ellos son las aves sin nido, ¿no? Porque su problema
no lo va a solucionar nadie, ¿no? Ellos eran hermanos y no podían casarse, ¿no? Ellos son las aves sin nido, ¿no? Porque están desamparados. Aquí lo dice al final, ¿no? Cuyos sollozos acompañan el dolor de aquellas tiernas aves sin nido, ¿no? Manuel y Margarita, ¿no? Porque estaban desamparados. Ahí lo dice textualmente al final de la novela. Bueno, chicos, después viene el llamado modernismo peruano. El modernismo peruano, alumno, aparece a comienzos del siglo XX, ¿ya? Es el primer movimiento del siglo XX en el Perú. El modernismo, alumno, vamos a ver que fue una imitación del movimiento que inició Rubén Darío, ¿no? El modernismo. Fue una imitación. Aquí vamos a ver que también el autor utiliza el exotismo, utiliza también un lenguaje culto, como lo hacía Rubén Darío, ¿no? Es una imitación del modernismo de Rubén Darío. Bueno, vamos a ver que el exotismo se aprecia porque los autores acá ambientan la obra en lugares alejados en el tiempo y en el espacio, ¿no? Ambientan la obra en lugares alejados en el tiempo y en el espacio. Nos hablan de la época incaica o hablan de la colonia, ¿no? Eso es exotismo. También, alumnos, se ve el americanismo, ¿no? El americanismo se ve cuando ellos revaloran nuestra historia, nuestra fauna y nuestra geografía americana. Eso se ve en las obras, ¿no? Revaloran la historia, la fauna y la geografía americana. También, alumno, se ve lo sensorial. Lo sensorial quiere decir que la poesía está dirigida a los sentidos. La poesía está dirigida a los sentidos. Claro, los modernistas, como tú ya sabes, alumno, utilizan la musicalidad que está dirigida a los oídos. Utilizan el cromatismo que está dirigido a la vista, o utilizan la plasticidad. ¿Te acuerdas de la plasticidad? Cuando se describe figuras, está dirigido al tacto, la plasticidad. Entonces, es sensorial porque la poesía está dirigida a los sentidos. Y también la diversidad métrica, ¿no? Ellos, vamos a ver que utilizan, alumno, versos y estrofas, pues, tradicionales, ¿no? Versos y estrofas tradicionales. Utilizan el verso endecasílabo, utilizan el verso alejandrino, utilizan el soneto, ¿no? El soneto. Bueno, y también, alumno, hay que mencionar que aquí en el modernismo destacó un grupo, ¿sí? Destacó un grupo. Apareció el llamado arielismo, Bueno, el nombre arielismo, alumno, ellos lo van a tomar de un ensayo llamado Ariel, del autor uruguayo José Enrique Rodó. De ahí toman el nombre Ariel, ¿sí? Arielismo. Rodó, en su ensayo Ariel, defiende a los intelectuales. Él dice que los intelectuales son los únicos que deben gobernar en América y no el pueblo, ¿no? Porque el pueblo es ignorante, decía Rodó. Los únicos que deben gobernar deben ser los intelectuales, ¿no? Entonces, vamos a ver que basado en esas ideas aparece el llamado arielismo en el Perú. El arielismo, alumno, era el grupo aristocrático modernista. Claro. Era un grupo de autores limeños que defendían el uso del lenguaje culto, ¿no? El uso de ese lenguaje académico dentro de las obras, ¿no? Eso defendían ellos, ¿no? El uso del lenguaje culto, el lenguaje académico de las obras. Profe, ¿y quién eran sus integrantes? ¿Quién estaba en ese arielismo? Bueno, ahí, alumnos, vamos a encontrar a limeños de la aristocracia, ¿no? Como por ejemplo José de la Riva Agüero, ¿no? También ahí vamos a ver que estaba Ventura García Calderón.
Ventura García Calderón. O también estaba alumno este señor Leonidas Yerovi, ¿no? Leonidas Yerovi. Y así, ¿no? Vamos a ver que habían autores limeños de la aristocracia, ¿no? Leonidas Yerovi, ¿no? Ellos formaban el llamado arielismo, el llamado arielismo. Bueno, aquí alumnos también vamos a ver que aparece este autor llamado José Santos Chocano, ¿ya? José Santos Chocano, alumno, es el autor que va a iniciar el modernismo peruano cuando publica esta obrita llamada Alma América, ¿sí? Chocano, alumno, inicia el modernismo peruano cuando publica Alma América. Esta obra Alma América, alumno, es publicada en el año de 1906. 1906. La obra, vamos a ver que tiene un subtítulo, ¿no? Chocano le llama Poemas Indo-Españoles, así le llama, ¿no? El subtítulo, Poemas Indo-Españoles. Aquí vamos a ver que hay un total de 115 poemas, ¿ya? Es un total de 115 poemas, donde Chocano, alumno, le hace pues un homenaje a nuestra América, ¿no? Hace un homenaje a la historia, hace un homenaje a la fauna, a la geografía, a los indios, ¿no? Hace un homenaje a nuestra América, ¿ya? Bueno, de los 115 poemas, alumno, vamos a encontrar este poema muy conocido llamado Blasón. Blasón dice: soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompeta de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española, en caico es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Bueno, este poema Blasón, alumno, como tú estás viendo, está hecho con un soneto, ¿no? Un soneto. Aquí tenemos 2 cuartetos y 2 tercetos. Esto se llama soneto. El título Blasón, alumno, se refiere a ese escudo que se utilizaba en la Edad Media para identificar a una familia o a un pueblo, ¿no? A eso se le llama blasón, ¿no? El escudo que se utilizaba en la Edad Media para identificar una familia o un pueblo. O sea, aquí vamos a ver que blasón nos habla del origen del poeta. Habla del origen del poeta, ¿no? Dice, ¿no? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Él está diciendo que proviene de América, ¿no? Proviene de la América autóctona y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. O sea, alumno está diciendo que su poesía es perfecta, ¿no? Que su poesía es perfecta, ¿no? Tiene un alma, tiene un ideal y no se mece colgado de un ramaje. O sea, su poesía es perfecta, pues, ¿no? Luego dice, ¿no? Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompeta de cristal. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo, alumno, que su forma es española, pero su contenido es incaico. Él está diciendo, ¿no? Que los versos y las estrofas que él utiliza, la forma es española, pero su tema, su contenido es incaico, ¿no? Parecido a Melgar, ¿no? Melgar también utilizaba estrofa española y contenido indígena, ¿no? Igualito también es Chocano, ¿no? Y luego dice, ¿no? Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. Claro, ahí está hablando de su origen, ¿no? Él está diciendo, alumno, que proviene de la cultura incaica, cuando dice los Andes son de plata, es la cultura incaica, y de la cultura española. Cuando dice el león de oro, alumno, se refiere al escudo de España. Tú has visto que en el escudo de España hay un león dorado, ¿no? A eso se refiere, ¿no? El león de oro, a la cultura española. O sea, lo que está diciendo, en otras palabras, alumno, es que él es un mestizo, ¿sí? Aquí vamos a ver que el poema habla sobre su mestizaje, ¿no? Es un poeta mestizo. Bueno, también hay otro poema que se llama Los caballos de los conquistadores. Dice, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes y sus cascos musicales. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles.
No, no han sido los guerreros solamente de corazas y penachos y tizonas y estandartes, los que hicieron la conquista de las selvas y los Andes, los caballos andaluces, cuyos nervios tienen chispas de la raza voladora de los árabes, estamparon sus gloriosas herraduras en los secos pedregales, en los húmedos pantanos, en los ríos resonantes, en las nieves silenciosas, en las pampas, en las sierras, en los bosques y en los valles, ¿no? Bueno, aquí, alumno, vemos claramente, pues, el hispanismo, ¿no? El hispanismo quiere decir, alumno, la alabanza a España, ¿no? La alabanza a España. Él está alabando a España, alumno, que había logrado la conquista de América, ¿no? Él está alabando aquí a los españoles porque habían logrado la conquista de América, ¿ya? Bueno, también, alumno, hay un poema llamado La Magnolia. Este poema, La Magnolia, alumno, en verdad es un soneto, ¿ya? En verdad es un soneto. Dice, es un ánfora digna de un artífice heleno, un marmorio prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondez a manera de una dama que luce descotado su seno, porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. Claro, aquí vemos, alumno, que él utiliza la metáfora, y utiliza el exotismo, porque aquí nos está transportando hasta la antigua Grecia, ¿no? Él dice que la magnolia es un ánfora digna de un artífice heleno, o sea, es como esas esculturas blancas que hacían los antiguos griegos, ¿no? Dice, ¿no? Es un marmorio prodigio de la clásica era, ¿no? Parece como si la magnolia estuviera hecha de mármol, ¿no? Porque es blanca, ¿no? Como las antiguas estatuas griegas, ¿no? Y también, alumno, aquí utiliza el símil, ¿no? Porque compara a la magnolia con un rayo de luna, o también la compara con una paloma, ¿no? Ahí está usando el símil. Y también, alumno, utiliza el polisíndeto. El polisíndeto se ve cuando se repite el mismo nexo, ¿no? I. Eso se llama polisíndeto, ¿no? Cuando repite el mismo nexo, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, alumno, entonces, que la magnolia, Chocano lo utiliza como un símbolo, ¿no? La magnolia para él simboliza la belleza, ¿no? Simboliza la belleza. Entonces se ve aquí el empleo de símbolos, ¿no? Como la magnolia. También se ve, alumno, que es egocentrista. Egocentrista quiere decir que se alaba a sí mismo. Eso quiere decir egocentrista, ¿no? Se alaba a sí mismo. Aquí, por ejemplo, en Blasón, ¿no? Cuando dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje, lo que está diciendo, alumno, es que él es el mejor poeta de América. Eso está diciendo, ¿no? El mejor poeta de América, ¿no? Es egocéntrico. Y también grandilocuente. Grandilocuente, como te dije hace ratito, es cuando utiliza un lenguaje llamativo, ¿no? Un lenguaje pomposo. Eso se ve, por ejemplo, aquí, ¿no? En Los caballos de los conquistadores, ¿no? Utiliza un lenguaje llamativo y pomposo, ¿no? Eso se puede decir que es grandilocuente. Bien, chicos, vamos a terminar ya hablando de este último periodo del posmodernismo peruano. Bueno, el posmodernismo, alumno, es el periodo de transición entre el modernismo y el vanguardismo, ¿ya? Es el periodo de transición entre el modernismo y el vanguardismo que se da en los años 20, En el posmodernismo, alumno, en el posmodernismo se produce un rechazo del modernismo anterior. Se produce un rechazo del modernismo anterior. ¿Por qué? Porque aquí, alumno, los autores ya no van a utilizar ese lenguaje pomposo y tampoco van a utilizar escenarios exóticos. Ya no. Ahora, en el postmodernismo, el autor va a utilizar un lenguaje sencillo. Y también sus escenarios, alumno, son escenarios rurales o provincianos. ¿Sí? Ya no utiliza escenarios exóticos, utiliza ahora escenarios rurales y provincianos. Bueno, aquí encontramos a un representante llamado Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, alumno, es considerado el iniciador del cuento criollo. El iniciador del cuento criollo. El cuento criollo, alumno, es aquel cuento donde se revalora la región. Ese es el cuento criollo, el cuento donde se revalora a la región. Bueno,
Valdelomar, alumno, vamos a ver que en sus cuentos habla principalmente de tres temas, ¿ya? Él habla de su niñez, habla de su familia y habla de su pueblo de Pisco. Esos son los tres temas que habla Valdelomar en sus cuentos. Su niñez, su familia y su pueblo de Pisco, ¿ya? Pisco es un pueblo que queda en el departamento de Ica. Ahí Valdelomar nos habla de su campo, ¿no? Y de su mar, ¿no? De eso nos habla, ¿no? Del campo y del mar de Pisco, ¿no? Bueno, este cuento del caballero Carmelo, alumno, es un cuento que, bueno, muchos consideran el cuento clásico de la literatura peruana, ¿no? ¿Qué quiere decir cuento clásico, profe? Quiere decir el cuento modelo, ¿no? El cuento modelo. Aquí se habla, alumno, sobre Valdelomar, cuando era niño, ¿sí? Él cuenta que su hermano Roberto regresó después de muchos años a la casa y le trajo un regalo a su papá. Le trajo un gallo de pelea, ¿no? Que se llamaba el Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo, alumno, dice que creció y se volvió un hermoso gallo de pelea, ¿no? Aquí, por ejemplo, Valdelomar lo describe el gallo, ¿no? Era un hermoso gallo de pelea, ¿no? Que parecía un caballero medieval, dice Valdelomar, ¿no? Parecía un caballero medieval. Dice que había ganado muchas batallas, pero ya pues pasaron los años, alumno, y el caballero Carmelo se hacía viejo, ¿no? Entonces, un vecino le dijo al papá de Valdelomar que el Carmelo no era un gallo de raza, sino que era un gallo chusco, ¿no? Y bueno, dice que el papá de Valdelomar y el vecino acordaron pues una pelea, ¿sí? El caballero Carmelo iba a pelear el 28 de julio contra el Ajiseco, que era otro famoso gallo de pelea también. Bueno, el día de la pelea, alumno, dice que el niño Valdelomar fue al Coliseo y ahí, alumno, él vio pues la pelea, ¿no? Entre el caballero Carmelo y el Ajiseco, ¿no? El caballero Carmelo, alumno, y el Ajiseco dice que era la pelea de fondo, ¿no? La pelea de fondo. La mayoría de las apuestas iban para el Ajiseco porque era un gallo más joven, ¿no? Y el Carmelo era más viejito. Y bueno, vamos a ver que en la pelea el Ajiseco quería resolverlo todo a picotazos y aletazos, y el Carmelo lo esperaba de frente. Nunca atacaba por la espalda, atacaba de frente, porque atacar por la espalda es cobardía, dice Valdelomar. Y de repente, en un momento de la lucha, el caballero Carmelo se detiene jadeando. Un hilo de sangre corría por su patita, dice, ¿no? Y comenzó a encorvarse, y la gente empezó a gritar, ¡bravo! ¡Viva el Ajiseco! Como diciendo que el Ajiseco había ganado, pero el juez estaba atento a los detalles y dijo, no, todavía no he enterrado el pico, señores. O sea, el pico todavía no había tocado el suelo. En ese momento, alumno, el caballero Carmelo sacó fuerzas de no sé dónde, voló y de un picotazo lo dejó muerto en el sitio al Ajiseco. Después que cayó el Ajiseco, después cayó el Carmelo, ¿no? Y dice que la gente se paró gritando, ¡bravo! ¡Viva el Carmelo!, ¿no? Al papá de Valdelomar lo sacaron en hombros del Coliseo y al pobre gallo lo sacaron todo malherido. El gallo alumno pasó agonizando 2 días en la casa y dice que una tarde, cuando se estaba ocultando el sol, se levantó, cantó y luego murió, ¿no? Murió el Carmelo, ¿no? Entonces, ahí, alumno, vamos a ver que se aprecia el narrador personaje, porque el cuento está narrado en primera persona, narrador personaje. También hay una narración lineal, ¿sí? Se utiliza el tiempo lineal. Descripciones costumbristas, claro, porque el cuento está ambientado en fiestas patrias, ¿no? La pelea se da el 28 de julio. Y el tono crepuscular. El tono crepuscular, alumno, quiere decir que utiliza el atardecer, el crepúsculo, para contarnos la fatalidad, ¿no? En el atardecer, en el crepúsculo, muere pues el gallo, ¿no? El caballero Carmelo. Bueno, el tema, la heroicidad. Y para terminar, alumno, para terminar, también vemos aquí el simbolismo peruano, ¿no? En el simbolismo peruano, alumno, vemos que se va a utilizar
los símbolos para representar la realidad, ¿sí? Recuerda, alumno, que el simbolismo es una escuela poética que apareció en Francia, ¿ya? Y aquí llega al Perú en los años 20, el simbolismo llega en los años 20, pero apareció en Francia. El simbolismo, alumno, utiliza símbolos para representar la realidad. Y acá el único simbolista peruano, alumno, el único simbolista peruano fue José María Eguren. Es el único simbolista peruano, ¿ya? Él va a dejarnos dos obras muy importantes. Una obra es Simbólicas y la otra obra es La canción de las figuras, ¿ya? Joven, esta obra Simbólicas fue publicada en el año de 1911. Y esta obra, alumno, es la que inicia el simbolismo en el Perú, ¿ya? Simbólicas, es la que inicia el simbolismo en el Perú. Aquí vamos a encontrar estos dos poemas muy interesantes, ¿no? Los Reyes Rojos y El Duque. A ver, ¿qué dice Los Reyes Rojos? Desde la aurora combaten los Reyes Rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Viene la noche y firmes combaten foscos los Reyes Rojos. Bueno, ahí se ve, alumno, el cromatismo, ¿no? Porque Eguren va a describir colores, se ve el cromatismo, y también se ve el tiempo cíclico, ¿no? Porque aquí, alumno, vamos a ver que los Reyes Rojos pelean eternamente, ¿no? Pelean desde que amanece hasta que anochece. O sea, su lucha, alumno, es interminable, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece. Profe, ¿quiénes son los Reyes Rojos? Bueno, los Reyes Rojos, alumnos, son un símbolo que utiliza Eguren. Los símbolos de Eguren, alumno, lamentablemente son polisémicos, o sea, sus símbolos tienen varios significados, son polisémicos. Algunos dicen que los Reyes Rojos pueden ser dos halcones que están peleando en el cielo. Algunos dicen que los Reyes Rojos pueden ser la luna y el sol, que se están peleando en el cielo. O algunos dicen que los Reyes Rojos pueden ser el bien y el mal, ¿no? Que están en una lucha eterna, ¿no? El bien y el mal. Los símbolos son polisémicos en Eguren. El Duque es un poema, alumno, que habla sobre una boda trágica, ¿sí? Una boda trágica. Aquí vamos a ver que se casa la hija del clavo de olor con el Duque Nuez. Profe, ¿quién era el Duque Nuez? Bueno, el Duque Nuez, alumno, era una galletita viviente, ¿no? Una galletita viviente. Así como la película de Shrek, ¿te acuerdas de jengibre? Igualito. El Duque Nuez era una galletita viviente. Dice que la novia estaba en el altar esperando y también los invitados estaban esperando. Y al final el duque no viene porque se lo comió Paquita, ¿no? Se lo comió Paquita. O sea, es una boda que termina en tragedia, ¿no? Una boda que termina en tragedia. Bueno, se ve el tono de ronda porque el poema, alumno, parece una canción para niños, ¿no? Parece una canción para niños. Y se ven los personajes fantásticos, ¿no? Porque aquí se habla de una galletita que tiene vida, ¿no? El Duque Nuez, es una galletita viviente. Bueno, y también, alumno, está el poema La Niña de la Lámpara Azul. Ese poema pertenece al libro La Canción de las Figuras, ¿ya? No pertenece a Simbólicas, pertenece a La Canción de las Figuras. Bueno, en este poema, alumno, él nos habla, dice, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla y tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Bueno, es un símbolo polisémico de Eguren, jovencito, ¿no? Algunos dicen que la niña de la lámpara azul puede ser la luna, ¿no? Puede ser la luna. Otros dicen que puede ser la poesía. Otros dicen que puede ser el amanecer, ¿no? Es un símbolo polisémico de Eguren, ¿ya? Entonces, para terminar, alumno, no olvidemos que Eguren utiliza el cromatismo, describe colores, la musicalidad, ¿no? Porque utiliza la rima consonante. También utiliza el lenguaje sugerente, porque el alumno presenta símbolos que te sugieren varias ideas, ¿no? A eso le llaman lenguaje sugerente. Sus símbolos te sugieren varias ideas. Y también vamos a ver que hay poemas con referencias a la mitología nórdica. La mitología nórdica es la mitología del norte de Europa, ¿no? Mitología del norte de Europa. Por ejemplo, hay un poema, alumno, donde habla de la Valquiria, ¿no? La Valquiria era una diosa de la Edad Media alemana, ¿no? O hay otro poema donde habla de Thor, el dios del trueno, ¿no? Que era hijo de Odín, ¿no? Hay un poema también donde habla de Thor, o sea, hace referencia a la mitología
del norte de Europa, ¿no? Y los temas, alumnos, los temas de simbólicas son la poesía, la belleza, la infancia, también te habla de la soledad y también te habla de la muerte, ¿no? La soledad y la muerte, ¿ya? Muy bien, jóvenes, el tiempo me ha ganado lamentablemente, alumno, sé que era un tema muy, muy amplio. Voy a habilitarles a la una, chicos, su práctica ya para que lo resuelvan.